audiencia de Contraportada, soy Lorena Urrea y hoy desde Voces de la Diáspora nos encontramos aquí en Bogotá, en Colombia, con Fabio Arias. Fabio es un dirigente destacado a nivel político, es del Partido de Trabajo de Colombia y también es el presidente de la Central Unitaria de Trabajo. Bienvenido, Fabio, a Contraportada. Muy amable, Lorena. Un saludo cordial a toda la audiencia de Contraportada, especialmente a todos nuestros compatriotas por allá en las lejanías de nuestras tierras. Gracias, Fabio. Hoy en Contraportada queremos iniciar unos diálogos necesarios entre el nivel nacional y el internacional. Creemos que somos la misma causa y por eso hoy damos apertura a estos conversatorios. Queremos, por tu experiencia, Fabio, preguntarte cuál es esa visión o ese panorama que tú ves respecto a lo que está ocurriendo con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral, hacia nuestro presidente Gustavo Petro. Bueno, desafortunadamente el gobierno de Gustavo Petro desde el 7 de agosto del 2022 ha estado siempre bajo fuego. Los poderes económicos, políticos, mediáticos, congregacionales, judiciales e inclusive militares le han hecho una férrea oposición desde que se posesionó y han tratado al máximo de no permitirle gobernar. Todas las acciones encaminadas especialmente a entablar nuevas reformas sociales que recuperen derechos para la población e inclusive buscar recursos adicionales para que el gobierno pueda hacer inversión social, como es el caso de la reforma tributaria, han tenido tropiezos muy grandes. En la Corte Constitucional están despedazando la reforma tributaria. Ya quitaron lo de las regalías, 6,7 billones, y pretenden ahora eliminar el impuesto patrimonial, que son 2,3 billones de pesos. Eso es un golpe serio que le permite al gobierno no tener los suficientes recursos para lo que se había proyectado hacerlo. Y en el Congreso de la República, pues la reforma a la salud fue archivada, hundida, como se dice acá regularmente. La reforma laboral solamente ha tenido un debate, vamos apenas para el segundo, el próximo 17 de septiembre, pero le quitaron la parte colectiva, es decir, los derechos para empoderar al sindicalismo, solamente quedan los derechos individuales, recuperar los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, el contrato de aprendizaje como un contrato verdaderamente laboral, la formalización del sector agrícola, del sector de las trabajadoras domésticas, de las plataformas digitales, la reducción de las brechas de géneros y el contrato de trabajo a término indefinido como la forma general con la cual se contratan los trabajadores. Y está pendiente, pues salió la ley pensional muy buena, pero hoy tiene 150 demandas puestas por los partidos de Centro Democrático y Cambio Radical y por todos los fondos privados de pensiones, es decir, los de Porvenir, los de Protección, los de Asofondos y los de Escandia. Todos ellos están llevando a cabo demandas para buscar cómo declarar inexequible la Corte Constitucional la ley pensional. Es decir, el avance más importante que ha pasado por el Congreso tiene múltiples pero infinitas demandas. Hacía años no veíamos que una reforma tuviera tantas demandas como las que hoy tiene. Y esta Corte Constitucional pues no nos está dando ninguna garantía. Ya ha sacado fallos contra la reforma tributaria, es decir, contra aquellas cosas que van a golpear a los sectores más pudientes del país, y creemos que puede llegar a ser esta situación. Vamos a hacer movilizaciones al respecto. Y en el Consejo Nacional Electoral hoy, ¿sí?, se ha despertado un afán por buscar cómo sancionar al presidente de la República. Esto es inaudito. En las pasadas oportunidades del Consejo Nacional Electoral fueron casos como los de Santos y los de Uduque, para hablar solamente de los últimos dos, y obviamente que superaron los topes electorales. Y allá no hicieron ninguna investigación, todo eso lo trasladaron a la Cámara de Acusaciones. Aquí el Consejo Nacional Electoral, extralimitando sus funciones, quiere sancionar al presidente de la República por un presunto superación de los topes electorales que están determinados previamente. Y sabemos que no va a haber argumento para que eso pueda pasar, porque los trabajadores los maestros y maestras de Colombia a través de FECODE le dieron 500 millones de pesos, pero a Colombia Humana,
no a la campaña electoral. Y sin embargo, en la ponencia del señor Álvaro Hernán Parada, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, que además está sub judice, porque hace parte de los falsos testigos que creó Uribe y por el cual está siendo judicializado. Él también está involucrado en ese proceso. Y hizo una ponencia con el cual dice de que el gobierno se sobrepasó, el gobierno no, el presidente, la campaña del presidente Petro sobrepasó los topes electorales. Eso no es cierto, pero lo más grave, no tienen competencia para eso. Y desafortunadamente lo están haciendo. Esto nos ha llevado a pensar que evidentemente toda esta oposición férrea que se ha desarrollado desde que empezó, ya lleva más de 2 años, pues es para no dejarlo gobernar. Y esa decisión en el Consejo Nacional Electoral puede llegar exactamente a convertirse, además de una extralimitación, pero en una sanción al presidente de la República, caso único en la historia de Colombia, porque no hay control administrativo sobre los presidentes de la República, ahí es control judicial, y ese control judicial en la Cámara de Representaciones. Entonces, esto del Consejo Nacional Electoral es muy diciente de lo que está pasando hoy en Colombia. La extrema derecha quiere por todos los motivos, combinando todas las formas de lucha, mirar exactamente cómo saca del gobierno a Gustavo Petro, obviamente rompiendo la institucionalidad del país y el mandato constitucional que le dio el pueblo por 4 años. Fabio, estamos frente al primer gobierno progresista y popular de Colombia. Esto, por supuesto, es un reto no solo para el gobierno, sino para los ciudadanos y las ciudadanas quienes hemos votado por este proyecto. El presidente ha insistido de manera sistemática y reiterada en activar el poder popular, y en esa línea me gustaría preguntarte sobre la Asamblea Popular que se va a llevar a cabo el 14 y el 15 de septiembre acá en Bogotá. ¿Cuál es la propuesta de esa asamblea? ¿Cómo pueden los ciudadanos y las ciudadanas apropiar este proyecto y defenderlo desde el margen de disposición que tiene la ciudadanía y también desde la responsabilidad que implica sostener este gobierno progresista? Bueno, el presidente de la República ha sostenido una y otra vez que al final de cuentas lo que vale es el constituyente popular, es decir, el mandato del pueblo, es decir, las gestiones, acciones y actividades que desarrollemos los sectores populares con ellos, por supuesto, para determinar si este gobierno verdaderamente se queda o no. Y creo que la Asamblea Nacional está en ese contexto, es decir, un espacio donde diversos sectores de la sociedad, especialmente los sectores populares, ¿sí?, convocados y autoconvocados, autogestionados además, nos convocamos y desarrollamos una serie de actividades en las cuales especialmente hacemos un balance de lo que ha pasado, inclusive un balance de las equivocaciones, de las rectificaciones que tengamos que hacer, pero especialmente que podamos contribuir a una mayor unidad de esos sectores populares, de ese constituyente popular, y nos pongamos de acuerdo, porque es muy clave ponerse de acuerdo de manera unificada, porque si cada cual por su lado hace cosas, no logramos el impacto que siempre tienen las movilizaciones sociales, y es que si logran, ahí sí como se dice, coincidir en el tiempo y en las fechas determinadas, evidentemente hacen mayor impacto que de otra manera. Entonces se trata de que esa asamblea, además de respaldar al gobierno, de oponerse al golpe de Estado, apoyar y respaldar las reformas sociales, la paz y la unidad de los colombianos. Ese es el propósito central. Y todo esto acompañado de un plan de acción de movilización social en el cual el constituyente popular expresa estas convicciones que acabamos de mencionar y por tal motivo le da, ahí sí como se dice, un respaldo total a este gobierno y le puede llegar a permitir que verdaderamente termine su periodo constitucional. Será la movilización popular la que dé las victorias que se requieren para que se mantenga el gobierno y para que las reformas sociales y la paz total puedan avanzar. Fabio, para finalizar, ¿qué retos tenemos de cara al 2026, no solo desde la política partidista, sino también con actores como las nuevas ciudadanías? ¿Dónde están los jóvenes del estallido social? ¿Cómo conectar a las mujeres, a las causas poblacionales, a las causas temáticas? ¿Cuáles son esos retos para que podamos empezar a trabajar desde ya en esa apuesta grande del 2026? Bueno, creo que ese reto empieza ahora el 14 y 15 de septiembre. A la Asamblea Nacional van organizaciones sociales de todos esos
sectores poblacionales que usted ha mencionado, Lorena. Y aspiramos obviamente que, como estamos todos congregados, pues cada sector poblacional, de manera ellos por sí solos, pero coordinados con todos los demás, podamos desarrollar iniciativas que nos permitan, haciendo esfuerzos entre unos y otros, lograr un mayor impacto en las políticas que desarrolla el gobierno, pero especialmente en el movimiento y la unidad que tiene que haber entre los sectores políticos y los sectores sociales para que en el 2026 podamos evidentemente ganar. Es evidente que si en el 2026 logramos que las reformas sociales avancen, por ejemplo, la pensional que no se caiga en la Corte Constitucional, la laboral que verdaderamente sea aprobada, la de la salud, la de la jurisdicción agraria, la ley de servicios públicos, etc. Si logramos que esas reformas pasen, evidentemente en el 2026 va a ser muy fácil pedirle el voto a la gente, porque es sostener que sí se puede incidir sobre transformaciones y cambios. Transformaciones y cambios para la gente de a pie, para el ciudadano común y corriente, para todos los sectores poblacionales excluidos históricamente en el país, que es lo que está adelantando este gobierno. Pero necesitamos que las reformas sociales pasen, por eso la importancia de la Asamblea. Eso nos permitiría, así como se dice, desarrollar el camino mucho más despejado frente a las elecciones de 2026. Pero claro, la oposición no se va a quedar quieta. Nosotros tampoco nos podemos quedar quietos y el reto y el desafío es obtener las reformas sociales y que ello nos permita, sin lugar a dudas, contarle al pueblo, hacer una narrativa de que los sectores vinculados al proyecto democrático, progresista y popular de Gustavo Petro sí puede causar transformaciones y cambios. Y que la lección que hemos aprendido es que necesitamos unas mayorías en el Congreso de la República. Y esas mayorías sí nos pueden permitir avanzar mucho más rápidamente de lo que hemos hecho en el gobierno de Gustavo Petro. Pero bueno, vamos avanzando y ese reto sí es el que tenemos para el 2026. No solamente elegir un solo candidato presidencial, tener un candidato único, que nos permita nuevamente tener la presidencia, sino que adicionalmente las diversas fuerzas políticas, democráticas, progresistas, de izquierda, populares, del centro político del país, podamos confluir todos y ganar también las elecciones en la Cámara y en el Senado, y por qué no en los representantes del exterior. Muchas gracias, Fabio.